Es una de las bebidas más reconocidas del planeta, se vende en supermercados, restaurantes, estadios, cines y pequeñas tiendas de prácticamente todo el mundo. Pero detrás de cada botella de Coca-Cola existe una enorme operación industrial que debe funcionar con una precisión sorprendente. El agua tiene que ser tratada, el jarabe debe prepararse en proporciones exactas y el dióxido de carbono tiene que disolverse bajo condiciones controladas. Al mismo tiempo, miles de botellas y latas avanzan por líneas automatizadas donde son limpiadas, llenadas, cerradas, inspeccionadas y empacadas en cuestión de minutos. Todo está diseñado para lograr un objetivo, que la bebida conserve un sabor, un color y una cantidad de gas similares, sin importar en qué planta haya sido fabricada. Hoy, en De Materia Prima a Producto, entraremos en una planta embotelladora para descubrir cómo se fabrica la Coca-Cola, desde el tratamiento del agua y la preparación de su jarabe hasta el momento en que las botellas salen de la fábrica rumbo a los puntos de venta. Aunque actualmente se produce a una escala gigantesca, la historia comenzó de una forma mucho más sencilla. En 1886, el farmacéutico John desarrolló en Irlanda un jarabe que posteriormente fue mezclado con agua carbonatada y vendido por vaso en una farmacia. Con el paso del tiempo, aquella preparación local se convirtió en una bebida embotellada y comenzó a producirse en diferentes regiones. Para conservar el control sobre el producto, la compañía desarrolló un sistema en el que las plantas autorizadas reciben el concentrado y se encargan de combinarlo con los demás ingredientes, envasar la bebida y distribuirla en su territorio. Este sistema permite producir enormes cantidades cerca de los mercados donde serán consumidas, pero también representa un desafío. El agua, el clima, los proveedores y las condiciones de cada región pueden ser distintos, por lo que las embotelladoras deben seguir procedimientos estrictos para mantener las características del producto. La fabricación comienza con el ingrediente más abundante de todos, el agua. Dependiendo de la ubicación de la planta, esta puede provenir de la red municipal, de pozos o de otras fuentes autorizadas. Sin embargo, no se utiliza directamente, porque podría contener minerales, sedimentos, cloro o compuestos naturales capaces de modificar el sabor final. El líquido entra en una zona de tratamiento formada por grandes tanques, filtros, bombas y tuberías de acero inoxidable. Allí comienza una limpieza que busca retirar partículas, olores, microorganismos y sustancias no deseadas. Primero, el agua puede pasar por filtros que retienen arena, tierra y sedimentos suspendidos. Después atraviesa sistemas de carbón activado, un material con una enorme superficie interna que puede capturar cloro y ciertos compuestos orgánicos responsables de sabores u olores extraños. En algunas plantas también se utilizan membranas de filtración u ósmosis inversa. En este proceso, el agua se impulsa a presión a través de una membrana que permite el paso de sus moléculas, pero retiene una gran parte de las sales y sustancias disueltas. El tratamiento exacto depende de la calidad del agua disponible en cada región. No todas las instalaciones necesitan las mismas etapas, pero el resultado debe encontrarse dentro de los estándares establecidos para la elaboración de la bebida. Después de la filtración, el agua puede someterse a procesos de desinfección y ajuste. Los técnicos toman muestras para revisar su acidez, dureza, apariencia, olor, sabor y calidad microbiológica. Solo cuando cumple con todos los parámetros puede almacenarse en tanques cerrados y continuar hacia la producción. Una parte se utilizará para preparar el jarabe y otra se reservará para formar la mayor proporción de la bebida terminada. Mientras el agua tratada permanece lista, comienza el trabajo dentro de la sala de jarabes, una de las zonas más controladas de la planta. En esta área se prepara primero el llamado jarabe simple, una mezcla de agua y edulcorante. Dependiendo del país y de la formulación autorizada, puede utilizarse azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa u otros ingredientes. Cuando se emplea azúcar granulada, esta llega en sacos o grandes contenedores y se transporta hacia tanques de acero inoxidable. Allí se combina con agua tratada mientras agitadores industriales mantienen la mezcla en movimiento hasta disolver completamente los cristales. El resultado es un líquido dulce y uniforme. Si se utiliza un edulcorante líquido, se almacena en depósitos especiales y se bombea directamente hacia los tanques, donde su cantidad se controla mediante medidores de flujo.
Durante esta preparación se revisan la temperatura y la concentración del jarabe. No puede quedar demasiado diluido ni demasiado espeso, porque esa diferencia afectaría la cantidad de azúcar presente en la bebida. Una vez preparado el jarabe simple, llega el ingrediente que contiene gran parte de la identidad de la Coca-Cola, el concentrado. La fórmula exacta se mantiene bajo control de la compañía y no es elaborada desde cero en cada embotelladora. El concentrado llega a las plantas dentro de recipientes sellados y se incorpora siguiendo instrucciones precisas. Esta base contiene los ingredientes responsables del color, el aroma, la acidez y el sabor característico de la bebida. Al combinarse con el jarabe simple, se obtiene una mezcla mucho más concentrada que la Coca-Cola, que finalmente llegará a la botella. Los tanques se cierran y los agitadores comienzan a mover el contenido hasta lograr una composición homogénea. Sensores instalados en el sistema controlan variables como la temperatura y el nivel del líquido, mientras el personal del laboratorio analiza muestras para verificar la concentración, el color y la acidez. En esta etapa no hay espacio para cálculos aproximados. Una pequeña variación podría hacer que la bebida resultara demasiado dulce, demasiado ácida o con un sabor menos intenso. Cuando el jarabe terminado es aprobado, se bombea hacia un equipo mezclador donde se combina con el resto del agua tratada. Este sistema trabaja de manera continua y dosifica cada líquido en la proporción establecida. Medidores electrónicos vigilan el flujo dentro de las tuberías y realizan ajustes para mantener una mezcla constante. De esta forma, la bebida que se produce al principio del turno debe conservar las mismas características que la que se prepara varias horas después. Antes de agregar el gas, el agua o la mezcla pueden pasar por una etapa de desaireación en la que se retira parte del oxígeno disuelto. Esto ayuda a proteger el sabor y facilita que el dióxido de carbono permanezca dentro del líquido. La bebida también se enfría, ya que el gas se disuelve mejor a temperaturas bajas. Cuando alcanza las condiciones adecuadas, el dióxido de carbono se inyecta a presión y comienza a integrarse en el líquido. Esta es la etapa que produce la efervescencia característica. Al mantener la botella cerrada, el gas permanece disuelto por la presión interna, pero cuando se abre el envase, la presión disminuye y comienzan a formarse las burbujas. La cantidad de dióxido de carbono debe controlarse cuidadosamente. Si se agrega poco, la bebida perderá fuerza y parecerá plana. Si se incorpora demasiado, podría generar un exceso de espuma y dificultar el llenado. Mientras la Coca-Cola se prepara dentro de los tanques y las tuberías, otra sección de la planta se encarga de los envases. En las líneas de botellas de plástico, la materia prima suele llegar en forma de preformas. Estas pequeñas piezas parecen tubos de plástico grueso y ya incluyen la rosca donde más adelante se colocará la tapa. Las preformas ocupan mucho menos espacio que las botellas terminadas, por lo que resulta más sencillo transportarlas y almacenarlas. Para transformarlas, se descargan en una tolva y una máquina las acomoda en la posición correcta. Después avanzan por un horno equipado con lámparas infrarrojas que calientan el plástico de manera uniforme. La zona del cuello se mantiene más fría para evitar que la rosca pierda su forma. Cuando el material se vuelve flexible, cada preforma entra en un molde metálico. Una varilla la estira hacia la parte inferior y, al mismo tiempo, aire comprimido a gran presión infla el plástico contra las paredes del molde. En apenas una fracción de segundo, aquella pequeña pieza se convierte en una botella transparente con el tamaño y la forma definitivos. Al abrirse el molde, el envase sale y continúa directamente hacia la línea de producción. Las botellas retornables de vidrio siguen un recorrido diferente. Después de ser utilizadas, regresan a la planta dentro de cajas y deben someterse a una limpieza profunda antes de llenarse nuevamente. Una máquina las separa de las cajas y las introduce en una lavadora industrial. En su interior pasan por baños de limpieza a temperatura controlada que desprenden las etiquetas viejas, residuos de bebida y cualquier suciedad adherida. Luego reciben varios enjuagues hasta eliminar por completo las sustancias de limpieza. Al salir, cámaras y sensores examinan el fondo, el cuello y las paredes para encontrar grietas, desgaste o materiales extraños. Los envases defectuosos son retirados automáticamente. Únicamente las botellas completamente limpias y en buenas condiciones pueden continuar hacia la llenadora.
En el caso de las latas, estas llegan a la planta ya fabricadas, pero todavía abiertas en la parte superior. Antes de recibir la bebida se limpian mediante chorros de aire o sistemas de enjuague y después se colocan en la posición adecuada. Cuando los envases llegan a la zona de llenado, comienza una de las partes más rápidas de todo el proceso. Las botellas entran en una enorme máquina giratoria que puede manejar muchas unidades al mismo tiempo. Cada una queda sujeta por el cuello y se coloca debajo de una válvula de llenado. Antes de permitir la entrada de líquido, la máquina puede igualar la presión dentro de la botella. Esto evita que el dióxido de carbono escape de manera brusca y produzca una cantidad excesiva de espuma. La Coca-Cola entra suavemente y desciende por las paredes del envase hasta alcanzar el nivel programado. Cuando la cantidad es correcta, la válvula se cierra y la botella continúa hacia la siguiente estación sin que la línea se detenga. Aunque todo ocurre a gran velocidad, el movimiento debe ser estable. Los golpes o cambios repentinos de presión podrían liberar el gas, producir derrames o alterar el nivel de llenado. Las botellas llenas llegan casi inmediatamente a la taponadora. Allí se colocan tapas de plástico o corcholatas metálicas y se aplica la presión necesaria para formar un cierre hermético. Si se trata de latas, una tapa metálica se coloca sobre la abertura y una máquina dobla sus bordes junto con los del cuerpo del envase. Esta unión mantiene el líquido aislado y soporta la presión generada por el gas. Después del cierre, sensores automáticos comprueban que cada tapa esté correctamente colocada y que el nivel de bebida sea el adecuado. Los envases incompletos, mal cerrados o dañados se retiran de la línea. Como la bebida se llena a baja temperatura, la superficie de las botellas puede cubrirse de condensación al entrar en contacto con el aire más cálido de la fábrica. Para reducirla, los envases pasan por un túnel donde su temperatura se eleva de forma gradual. Posteriormente se secan mediante corrientes de aire. Este paso facilita la colocación de las etiquetas y evita que las cajas de cartón se humedezcan durante el empaque. En la etiquetadora, grandes bobinas de material impreso se desenrollan de manera continua. La máquina corta cada etiqueta, aplica una pequeña cantidad de adhesivo y la coloca alrededor de la botella mientras ésta gira sobre su propio eje. Otras presentaciones utilizan mangas plásticas que se introducen alrededor del envase. Al atravesar un túnel de calor, el material se contrae y se ajusta a la forma de la botella. En algún punto de la línea también se imprime un código con datos como la fecha, la hora, la línea y el lote de producción. Esta información permite rastrear el producto desde la fábrica hasta el punto de venta. Mientras los envases continúan avanzando, el laboratorio toma muestras de diferentes momentos de la producción. Allí se revisan la concentración de azúcar, el nivel de gas, la acidez, el color, el sabor y el volumen. También se inspecciona la resistencia de los cierres y se comprueba que no existan fugas. Algunas muestras se conservan durante un periodo determinado para evaluar posteriormente cómo se mantiene el producto durante su vida útil. Solo después de superar los controles, las botellas y latas pueden pasar hacia la zona de empaque. Las máquinas las agrupan de acuerdo con la presentación comercial. Algunas se colocan en cajas, otras entran en canastillas reutilizables y muchas se acomodan sobre bandejas que posteriormente se envuelven con una película de plástico. Cuando estos paquetes atraviesan un túnel de calor, la película se contrae y mantiene las unidades firmemente unidas. Después, brazos robóticos toman los paquetes y los colocan sobre tarimas siguiendo un patrón que distribuye el peso y evita movimientos durante el transporte. Al completar cada tarima, una máquina la envuelve con película estirable y coloca una etiqueta con la información logística. Los montacargas se encargan de trasladarla hacia el almacén o directamente a la zona de carga. Desde allí, los camiones distribuyen el producto hacia supermercados, restaurantes, tiendas, cines, estadios y centros de consumo. Así, una mezcla de agua tratada, edulcorante, concentrado y dióxido de carbono termina convertida en miles de botellas y latas listas para recorrer ciudades enteras. Lo más sorprendente no es únicamente la velocidad de la producción, sino la cantidad de controles necesarios para mantener estable cada detalle. El sabor, la acidez, la dulzura, el color, el volumen y la cantidad de gas deben mantenerse dentro de rangos específicos mientras la línea continúa trabajando sin descanso.
La próxima vez que abras una Coca-Cola y escuches escapar el gas, recuerda que esas burbujas fueron incorporadas dentro de una tubería a baja temperatura y alta presión. La botella que tienes en las manos pudo haber sido una pequeña preforma pocos minutos antes de recibir la bebida. Esto fue, de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la fabricación de la Coca-Cola te sorprendió más. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las materias primas se transforman en los productos que consumimos todos los días.